Shabu Braja, terminamos con la escuela para allá esta semana pero antes quiero dedicar este estudio para Refuash Lemalia Batzara, Hilel Ben Abraham, Robinson Ben Cecilia, que a Kausbuhu les envíe Refuash Lemar, Refuanefus y Refuaguf, una curación completa del alma, de su cuerpo, junto con todos los enfermos del pueblo de Israel. Amén. Durante estos días estuvimos tratando diferentes pasukim de la Parashat Re. Primero hablamos de la elección entre la Merajá y la Plala. Después del lugar que Hashem escoge, que Israel debe buscar. Estudiamos acerca del falso profeta, las señales que pueden convertirse en verdad. Hablamos de las palabras, Baninaten, Hashem Lokeihem. Ustedes son hijos de Hashem, su Dios. Y finalmente vimos cómo la Torah nos obliga a mirar de otra manera. Ajija vio a tu hermano necesitado. Pero al volver a leer la parasha completa aparece algo que une todos estos temas. Y creo que solamente se ve con claridad después de haber pasado por todos ellos. La parasha Re comienza con una palabra, Re, mira. Y casi al final de la parasha, cuando la Torah habla de Aliyah, la Regel utiliza nuevamente el lenguaje de la visión. Shalosh peamim bashana yerae kol sejureja et penei Hashem lokeja makon asher titjar. Tal vez al año todo varón tuyo se presentará ante Hashem tu Dios, en lugar que él escogerá. La parasha comienza Re, mira, y termina llevando al hombre hacia Yerae, preséntate delante de Hashem. Entonces, yo quiero formular una pregunta central para este shiur. ¿Qué ocurrió entre el comienzo y el final? Porque la parasha Re comienza enseñándonos a mirar, termina llevándonos al lugar judío escogido para Hashem para presentarse, al lugar que Hashem escogió para presentarse. Pero la parasha no solamente nos dice qué debemos hacer, también pregunta cómo debemos aprender a ver. Porque no todos nuestros ojos lo perciben de una manera hacia la verdad. Uno puede mirar y equivocarse. Puede mirar una bendición y no reconocerla. Podemos ver algo impresionante y atribuirle una autoridad que no tiene. Podemos mirar a una persona que sufre y ver únicamente un problema. Podemos mirar así determinada pérdida y pensar que ya no queda nada. Incluso algo que parece que es religioso. Eso me parece correcto, por lo tanto debe ser correcto. La parasha Re toma esta mirada humana y comienza a educarla. Volvemos al primer pasuk. Re anoji notem lifneihem ayom braja uklala. Mira, yo pongo delante de ustedes bendición y maldición. Ya vemos una dificultad muy particular, porque la parasha empieza en singular, en Re, pero después nos trae lifneihem, delante de ustedes y está en plural. Aquí acá conecta este cambio con la enseñanza del Kiddushin 40b. La persona debe mirar sus actos como si una acción pudiera inclinar solamente su balanza, sino también la del conjunto. Por eso Moshe habla con cada individuo, Re, tú debes mirar, pero aquello que tiene delante es Lifneihem, delante de todos ustedes. Aquí comienza la educación de la mirada. Una persona nuevamente observa una acción desde muy cerca. Eso lo estoy haciendo yo. Eso solamente me afecta a mí. Esa es mi propia decisión, es pequeña. La Torah le pide ampliar el campo visual. Mira más aquello que tú con decisiones puedes hacer alrededor tuyo, en tu casa, cómo actúas cuando nadie te ve, cuando cumples una obligación, cómo reaccionas a un error de otra persona. Una decisión puede comenzar en singular y terminar en plural. Pero hay otra palabra en el pasuk, Ayom, hoy. El libro del Sefer de Emet en la parasha Re agrega una enseñanza de Judishé Harim. Explica que dentro de cada judío existe la capacidad de distinguir y escoger la bendición. Y en otro pasaje el Sefer de Emet explica a Yom como una renovación de la Bejirá. Cada día vuelve a existir una elección. Eso es muy importante porque aprender a ver según la Torah no significa alcanzar un día una claridad perfecta y nunca más equivocarse. La visión debe renovarse. Hoy quizá viste una situación de forma incorrecta, mañana puedes volver a mirarla. Hoy tomaste una mala decisión. Eso no significa que mañana ya no exista la Bejirá. Re, Ayod, mira y otra vez, hoy. Pero inmediatamente la parasha nos enseña que no basta con decir yo miro, porque existe un peligro. Una persona puede confundir su propia mirada con la voluntad de Hashem. Y entonces aparece uno de los grandes temas de la parasha. Hamakom asher itchad Hashem, el lugar que Hashem ha escogido o escogerá. Los pueblos de Canaán habían establecido lugares de culto en las montañas, las colinas debajo de los árboles. La Torá ordena destruir aquellos centros de idolatría y después nos dice, no servirán a Hashem de esa manera. En vez de elegir cualquier lugar que resulte impresionante, Kiim el Hamakon asher itchad Hashem, sino el lugar que Hashem escogerá.
Esto introduce un límite fundamental a la mirada humana. No todo aquello que a mí me parece sagrado lo es. No todo lo que me emociona se convierte automáticamente en un servicio a Hashem. No toda idea que me inspira recibe por ello autoridad de la Torah. Pero entonces ocurre algo extraordinario. Después de decir que Hashem es quien escoge el lugar, la Torah ordena: buscarán su morada y allí irás. Si Hashem lo escoges, ¿por qué buscarlo yo? Y el Sifrei nos responde con una secuencia muy precisa. Primero busca, investiga, y después llegará la confirmación por medio del profeta. David, Melech y Shmuel Naví estudiaron los pesukim relacionados para las tribus para identificar el lugar del Mikdash. La búsqueda no inventó el lugar, pero tampoco esperaron pasivamente. Y aquí la Parashá Rey nos enseña una segunda forma de mirar. La primera era mirar las consecuencias de tus actos, y la segunda es busca, pero no te conviertas tu búsqueda en autoridad absoluta. Hay una enorme diferencia entre decir estoy buscando la verdad y decir todo aquello que yo encuentre agradable será verdad. La búsqueda de la Torah funciona precisamente porque acepta ser corregida. Yo puedo comenzar con una opinión, puedo hacer preguntas, puedo estudiar, puedo intentar comprender, pero debo dejar abierta la posibilidad de que la fuente me obligue a modificar aquello que yo pensaba. Eso es leshuchnot de Dreshu. Busca, y eso es amakom nasher harashem. Recuerda que tú no decides el destino de la búsqueda. Y los pesukim después aparece una pequeña expresión que necesitamos tratar con mucho cuidado. Ishkola yashar beinab. Cada hombre aquello que es recto ante sus ojos. Es muy difícil tomar las palabras y convertirlas inmediatamente en una frase de relativismo. Cada uno hacía lo que quería, porque podríamos estudiar seriamente, respetar el Pesha. Rashi nos dice, basado en Sifrei Sebahim, el pasuj de los korbanot, durante una etapa particular ciertos korbanot voluntarios podían ofrecerse en Bamot, mientras que las obligaciones tenían reglas diferentes. Por eso a Yashar Beinah se refiere allí a la explicación de Rashi a Nedarim y Dabot, y es lo que la persona decide voluntariamente traer. No debemos borrar este contexto. Pero después de establecer el Pesha, podemos observar algo literario. La Parashá comenzó diciéndonos: mira, y ahora utiliza Beinab, en sus ojos. El mismo libro que nos ordena mirar nos recuerda que nuestros ojos no son el criterio final de la bodá. Es posible mirar, es posible desear algo bueno, es posible incluso actuar voluntariamente y aún así necesitar reglas. La Torah no elimina el deseo personal, la coloca dentro de una estructura, elimina la iniciativa, la dirige, porque no está eliminando de forma como miramos, nos enseña cómo ver. Entonces llegamos al falso profeta. Y aquí una prueba puede verse todavía más difícil, porque la Torah nos dice: Ubaot be'amufet, la señal de prodigio se cumple. Y eso es impresionante. La persona anunció algo y ocurrió. Sus ojos ven un acontecimiento extraordinario. Entonces el hombre dice: ahora sígueme. ¿Y qué nos dice la Torah? Lo tishmal dibrei anabiahu. No escucharás las palabras de aquel profeta. ¿Por qué? Porque algo extraordinario no significa haber entendido correctamente aquello que vimos. El Rambam, en el Jodeh Yesodei HaTorah, formula una extraordinaria pregunta. ¿Israel estableció una conferencia de Moshe Rabbeinu simplemente porque Moshe realizaba milagros? El Rambam dice: los milagros respondían a necesidades. Había que cruzar el mar se abrió. Faltaba alimento, llegó el man. Faltaba agua, la roca nos dio agua. La certeza de la profecía de Moshe se fundamentó en Mamad Har Sinai. El Rambam utiliza precisamente el lenguaje y los sentidos. Nuestros ojos vieron, nuestros oídos escucharon. El pueblo participó en la revelación. ¿Eso qué significa? Que la Parashá Rey no nos enseña a desconfiar de la vista, nos enseña a distinguir entre ver un fenómeno y comprender lo que ese fenómeno significa. Son dos cosas totalmente diferentes. Uno puede ver algo verdadero y sacar una conclusión falsa. Puede existir una señal auténtica, sorprendente e incluso una interpretación incorrecta. Puede existir una experiencia emocional real y conclusión religiosa falsa. Pero el día 3 estudiamos que la Torah no se juzga por la señal se juzga por la Torah. Y aquí podemos ver cómo el shiur del lugar escogido y el shiur del falso profeta se unen. En ambos casos existe algo que los atrae. Un lugar puede ser sagrado, parecer. Una señal puede parecer convincente. Pero la pregunta no es únicamente qué siento al mirarlo. La pregunta es: ¿dónde se encuentra esto dentro del pacto de la Torah?
Para allá el rey no busca producir personas incapaces de sentir, busca producir personas cuyo sentimiento no sustituye el discernimiento. Después de la parashá nos cambia de escenario completamente. Y ya no hablamos de lugares de culto, ya no hablamos de profetas, hablamos de duelo. Porque la Torah nos dice, ustedes son hijos de Hashem, su Dios. No se harán corte ni se harán calvicie por un muerto. ¿Pero por qué decir Baninatem? ¿Por qué? Porque también existe una fórmula en la que el dolor puede alterar nuestra visión. Cuando una persona sufre una pérdida profunda, solamente cambia aquello que existe afuera. También puede cambiar la forma en que se ve a sí misma. Ya no soy la misma persona. Mi vida perdió aquello que le daba sentido. Estoy completamente solo. La Torah no nos responde, no llores, no dice no sientas, no convierte un duelo en falta de emuná. Nuestros propios mefarsim dejan claro que existe un dolor natural, pero la Torah introduce una verdad antes de establecer un límite. Baninatem, tú continúas siendo mi hijo. El forno sí que incluso después de perder a un familiar, la persona no queda completamente huérfana, porque permanece su relación con Hashem. Y Rashi conecta la conducta de los hijos con la dignidad del cuerpo. El dolor puede ser verdadero, la ausencia puede ser terrible, pero hay algo que el dolor no recibe permiso para definir. Tu valor, tu cuerpo sigue teniendo Kedushá, tu relación con Hashem continúa, tu identidad nunca ha desaparecido. Mira lo que está haciendo, lo que nos está diciendo la Parashá Rey. Primero nos enseñó, no mires solamente tu acción, mira su consecuencia. Después nos dice, no mires solamente aquello que te parece sagrado, busca el lugar que Hashem ha escogido. Y que nos sigue diciendo, no mires solamente el milagro, examina el mensaje interno. Y ahora, no te mires a ti mismo solamente desde aquello que perdiste. Recuerda quién eres incluso dentro del dolor. La Parashá está ampliando nuestro campo espiritual una y otra vez. Y entonces llegamos a la Sedaká. No endurezcas tu corazón ni cierres tu mano a tu hermano necesitado. Aquí ya no se trata de cómo me veo a mí mismo, se trata de cómo veo al otro. Y la Torah coloca una palabra que cambia todo. Ajija, tu hermano. La persona que está delante puede estar pidiendo dinero, pero no es solamente una petición. Puede estar en una situación muy difícil, pero no es solamente un problema. Puede necesitar mucha ayuda, pero su necesidad no define todo su ser. Vimos en Ketubot 67b que ya la sensibilidad está un caso que nos resulta incómodo. Un hombre de una familia acomodada perdió su patrimonio y quedó pobre. Estaba acostumbrado a un caballo y a montar a un sirviente que corría siempre delante de él. Nuestros sabios relacionan este caso con lo suficiente para su necesidad, aquello que le falta a él. ¿Qué hizo? Y le la saqué. Llegó incluso a correr realmente delante de aquel hombre cuando no encontró otra persona que pudiera cumplir esta misión. La historia no dice que toda petición deba cumplirse. Tampoco elimina los límites de la Sedaká. Dice algo más delicado. Para ayudar correctamente a veces debemos ver más allá de la categoría. El pobre, debemos intentar ver a la persona. Es la palabra que abrió la Parashá vuelve a aparecer sin estar escrita. Mira, ¿qué estás viendo cuando una persona extiende tu mano? ¿Un inconveniente? ¿Una estadística? ¿Una interrupción a tu cotidianidad? O ajija el guión, tu hermano necesitado. Y ahora llegamos al final. Y aquí creo que aparece la clave que organiza toda la Parashá. La Torah habla también de Pesach, de Shavuot, de Sukkot, que nos dice Shalosh pe'amim mashana yerae kol sejureka et penei Hashem lokeja bamakon asher yitzhar. 3 veces al año todo varón tuyo se presentará ante Hashem tu Dios, el lugar que él escogerá. Escuchen nuevamente las palabras. Bamakon asher yitzhar, el lugar que él escogerá. Es el mismo lenguaje que encontramos cuando aprendimos busca su morada. Al comienzo de la Parashá estaban buscando ese lugar. Al final ya hemos llegado. Pero aquí ocurre algo todavía mucho más profundo. La Mizbah recibe el nombre de Reiyá. La Mizbah es la Reiyá. La prisión en el Mikdash. Y la Gemara en Hagigá nos analiza el lenguaje del Pasuk. ¿Y qué nos dice? Que Derech Sheba Lichrot Kadbach Leiraot. De la misma manera que viene a ver, también viene a ser visto. Su contexto alágico, la Gemara, utiliza hasta de Rasha para discutir condiciones de la misma la Reiyá. Es el contexto original y no debemos perderlo. Pero escuche la fuerza de la expresión lirot, ver, leiraot, y también de ser visto.
Parashat Re'eh comienza con el ser humano mirando. Ahora termina con el ser humano colocándose ante Hashem. Al comienzo Re'eh, mira. Y al final Yera'eh, se presentará. Y la tradición de nuestros sabios descubre una reciprocidad. Viene a ver y viene a ser visto. Quizá este sea el recorrido de toda la Parashat Re'eh. Porque al principio pensamos que la pregunta religiosa es ¿qué estoy viendo yo? Pero la Parashat lentamente nos lleva hacia una pregunta más exigente. ¿Quién soy cuando me estoy delante de Hashem y permito que toda mi vida sea vista? Porque mientras solamente estoy yo, todavía puedo encontrar el ángulo. Puedo mirar aquello que me conviene, puedo ignorar aquello que no quiero ver. Puedo explicar mis decisiones de la manera más favorable. Puedo juzgar al pobre sin conocer su historia. Puedo interpretar el milagro como quiero. Puedo llamar sagrado aquello que me gusta. Pero cuando una persona se presenta, el Penei Hashem me lo queja. Ante Hashem, ya no es solamente espectadora, también está expuesta. ¿Expuesta por qué? Y por eso al final de la parashá nos añade, Velo Yeraed el Penei de Hashem Reikam. No se presentará ante Hashem con las manos vacías. ¿Y qué nos dice Rashi? Rashi nos contrarrelaciona eso con las ofrendas de la Reiyá y la Hayá. Y no es un solo encuentro de contemplación. La persona trae algo, porque el pasuk que nos dice, Iske Mahnaya Doki Birka Hashem lo que Hashem Atanklah. Cada persona según el don de su mano, según la bendición que Hashem, tu Dios, te haya traerá. Viendo termina para Parashat Re'eh. Comenzó con Berajá o Klalá, bendición y maldición. Y termina diciendo que Birkat Hashem lo que Hashem Natamlah, según la bendición que Hashem te ha dado. Comenzó diciéndote que aprenderás a reconocer la bendición. Termina pidiéndote que aparezcas ante Hashem, llevando algo de esta bendición en tu mano. Aquí hay una conexión preciosa, con el pasuk de la Sedaká que acabamos de estudiar. Allí dice, abre tu mano. Y aquí que nos dice ahora, cada uno según el don de su mano. Esta conexión es una lectura temática. No estoy diciendo que los mufaresh establezcan directamente esta comparación, pero dentro de la estructura de la parashá resulta difícil no escuchar el eco. La mano que aprendió a abrirse frente al hermano es la mano que puede presentarse ante Hashem. Porque una persona no llega al Midash como si su relación con Hashem estuviera separada de forma en que trata a los demás. Entonces podemos volver al comienzo por última vez. Mira, yo te pongo delante de ustedes una bendición, una maldición. ¿Qué significa entonces finalmente re? Después de toda la parashá, ya no podemos traducirlo simplemente como abre tus ojos, ábrelos. ¿Pero qué significa re? Aprende a distinguir. Mira mucho más allá de tu primera impresión. Mira las consecuencias. Mira la fuente de todo. Mira el mensaje detrás de la señal. Mira esa identidad detrás del dolor. Miremos las necesidades de las personas. Y finalmente, ¿qué nos dice? Nos permite que tu propia vida sea colocada ante la mirada de Hashem. Hay personas que ven muchísimo, sin embargo, comprenden muy poco. Conocen muchas historias, han escuchado muchas opiniones, han visto acontecimientos extraordinarios. Tienen acceso a miles de shiurim, pueden abrir cientos de libros, pero la cantidad de información no garantiza la claridad. Porque la Torah no dice solamente, mira, mira más, dice, aprende a cómo mirar. Y aquí la enseñanza del Sefat Emet, aquí hay una profundidad especial. Sefat Emet dice, basado en el Hidushei Harim, que dentro de Israel fue colocada una capacidad para leadhim belitjor, distinguir y elegir. No solamente de elegir, primero distinguir, porque si no distingues correctamente, tu elección comienza ya deformada. Una persona que confunde brillo con verdad no tiene una elección clara. Una persona que confunde deseo personal con voluntad de Hashem no está viendo con claridad. Una persona que reduce a su hermano a su pobreza no está viendo al ser humano completo. Una persona después de una caída piensa que ya no puede regresar y no está viendo el ayuno de la parashá, la posibilidad de una nueva elección. Por eso quizás la vejirá comienza mucho antes de la elección. ¿Comienza en dónde? En la percepción. Preguntamos, ¿qué parte de realidad estoy ignorando? ¿Qué estoy viendo hoy que está delante de mí o que no veo? ¿Estoy dispuesto a permitir que la Torah cambie mi forma de mirar? Y ahora podemos reunir los 5 estudios que estudiamos toda la semana y hacer un breve resumen. Porque en el primero la mirada tuvo que ampliarse en individuos hacia el conjunto de la sociedad. En el segundo la mirada tuvo que aceptar que la santidad no la inventemos nosotros. En el tercer día la mirada tuvo que aprender que lo extraordinario no es sinónimo de verdadero.
Y en el cuarto, la mirada que tuvo que atravesar el dolor sin perder la identidad. En quinto día, atravesar la pobreza y reconocer a su hermano. Esas fueron 5 situaciones, pero una sola disciplina. Mira correctamente. Y después de aprender a mirar la Torah, nos lleva a Jerusalén y a Kodesh. No para convertirnos en turistas de la Kedushá. No solamente para qué, para lirot, ver, sino también leirraot, para ser vistos. Estar delante de Hashem, sin controlar el ángulo, sin escoger qué parte mostrar. Sin esconder la mano cerrada detrás de palabras religiosas. Sin responder la arrogancia detrás de una búsqueda espiritual. Sin esconder una mentira detrás de algo impresionante. Sin esconder algo que está desaparecido detrás de la frase ya no soy nadie. Presentarse ante Hashem significa llegar con una vida que todavía necesita corrección, pero está dispuesta a ser examinada. Y quizá por eso, no aparecerás vacío, con las manos vacías. Llegues la mente para recibir. Trae aquello que Hashem te dio. Trae lo que tú quieras. Tráelo con tu mano. Aprende a mirar la capacidad de reconocer la bendición. Y eso también cambia la forma en que entendemos la bendición en el primer pasuk. A veces pensamos que la bendición significa Hashem me dará aquello que yo quiero. Pero al final de la parashá la bendición aparece como algo que genera responsabilidad. Que Birká Hashem lo que Hashem Natan Lach. Según la bendición que Hashem te dio, sí también debes traerla al Bet Mikdash. La verajá no termina cuando llega a tus manos. La pregunta es, ¿qué haces con ella? Eso ya apareció en la Sedaká, apareció en las festividades y aparece desde el primer Re. Mira aquello que fue puesto delante de ti. Hay una imagen con la que quiero terminar este estudio. Imaginen que a un judío llega a Jerusalén para uno de los regalim. Ha viajado desde tan lejos, se ha preguntado por todo el camino. Quizá este sea precisamente lo que nos dice el Ramban. Él nos hizo ver cuando nos explicó el Shichnot de Dreshu. Las personas preguntando, ¿dónde está el camino hacia la casa de Hashem? Y ahora finalmente que llegó durante el camino, vio paisajes, vio ciudades, vio personas, pero cuando entra al lugar de la Shekinah descubre que todo el viaje no consistía solamente en aquello que él quería ver, también estaba viajando hacia el lugar donde él mismo sería visto. Creo que esa imagen resume mucho la parashá. Todos caminamos observando al mundo, juzgamos situaciones, tomamos decisiones, buscamos ciertas respuestas, interpretamos los acontecimientos que vivimos, atravesamos pérdidas, encontramos personas que necesitan algo de nosotros. Y la Torah nos pregunta, ¿con qué ojos estás mirando? Porque llegará el momento en que ya no serás solamente quien mira, serás quien se presenta. El que mira en la parashá Re. Pero aprende a mirar hasta que pueda llegar a Yeraé, a presentarte. Y entonces, ¿qué? Kaderesh se va lirot kadbach leiraot. Viene a ver y viene a ser visto. Y esa es una de las grandes enseñanzas de la parashá Re. La vida de la Torah no consiste únicamente en observar a Hashem desde lejos. Consiste en permitir que la Torah transforme nuestros ojos hasta que podamos vivir conscientes de que nosotros también estamos delante de Hashem. No solamente cuando estamos dentro del Bet Midrash, también cuando elegimos, cuando estamos en la búsqueda, cuando algo nos impresiona, cuando estamos con un sufrimiento, cuando alguien nos pide ayuda, allí estamos, ¿qué? Delante de Hashem. Y entonces la palabra Ayom recibe una última profundidad. Hoy, no cuando seas perfecto, no después de comprender todo, no cuando hayas solucionado cada dificultad de tu vida. Hoy puedes volver a mirar, hoy puedes volver a elegir, hoy puedes abrir una mano que ayer cerraste. Hoy puedes corregir una opinión que defendiste demasiado tiempo. Y hoy puedes preguntarte seriamente por qué camino vas. Hoy puedes dejar de confundir aquello que te impresiona con aquello que es verdadero. Hoy podemos recordar que Barinatem, sigo siendo hijo de Hashem. Esta de Hashem que Akadosh Baruj Hu nos considera aquello que pide el Sefer de Med. La capacidad de distinguirla, elegir la bendición. Y que nuestras decisiones sean con responsabilidad. Una búsqueda sincera, sin voluntad de inventarla. No dejarnos engañar por aquello que solamente impresiona a los ojos. Conservar nuestra identidad incluso en momentos difíciles, a mirar a nuestros hermanos con dignidad, que llegue pronto el día que podamos cumplir estas palabras literalmente. Shalosh pe'amim b'shana yerae kol sejureja et penei Hashem lokeja b'makol Hashem tzchar. Que podamos subir nuevamente a Jerusalén, al lugar escogido por Hashem, a ver y a ser vistos. Muchas gracias por acompañarme durante esta semana de estudios, a Parashá Re. Espero que
le haya permitido transmitirles algo de ideas diferentes, la parashá y un poco más de profundidad. Espero que tengan un excelente día lleno de bendiciones, que hayan el mérito de estudiar su Torah, cumplirla y aprender a mirar el mundo a través de ella. Que tengan un excelente día. Shabbat Shalom, Umebrach.